Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un tema en el que he estado reflexionando en estos días a partir de leer algunas cartas del Nuevo Testamento. Ustedes saben que las cartas encierran grandes verdades doctrinales, pero también los autores han intentado reflexionar acerca del hombre como individuo y de sus conflictos interiores. Estas cartas fueron escritas hace unos 20 siglos y estaban dirigidas a esas pequeñas congregaciones que iban surgiendo fruto de la predicación del Evangelio. Los creyentes necesitaban reunirse y al reunirse experimentaban ciertos problemas de convivencia, ciertos conflictos que no sabían cómo resolver. Los autores de las cartas intentaban ayudarlos para que pudieran solucionarlos. Una de ellas, la carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Santiago les quería hacer pensar en el origen de estos conflictos. ¿Cuáles eran las causas de estos conflictos, de estas guerras que surgían en medio de esta convivencia? Y cuando nosotros leemos estos postulados, nos damos cuenta que no solo se circunscribe al ámbito de una congregación, sino que nos abarca a cada individuo en el medio donde se encuentre. Nos sirve para aplicarlo en nuestras relaciones de pareja, en nuestra familia, en las organizaciones o empresas en las que trabajamos, o hasta en una misma nación. Los problemas de conflictos o de guerras son el reflejo de estas pasiones que combaten en el interior del individuo. Santiago quería hacerles notar que para solucionar esos problemas de convivencia necesitaban solucionar el problema individual de cada uno. ¿Y cuáles son esas pasiones? ¿Cuáles son esas tremendas y terribles pasiones que combaten, que luchan dentro de nosotros mismos y que no nos permiten ponernos de acuerdo con otros? Es interesante que la palabra pasión en esta carta deriva de una palabra griega llamada hedone, de donde se desprende el hedonismo. El hedonismo tiene como fin supremo el placer, la exaltación de los sentidos. Es decir, que estas pasiones lo que intentan es satisfacer al hombre en su propio egoísmo, lograr que el hombre pueda satisfacerse a sí mismo sin importarle el otro. Pensar en el otro significa un sacrificio. Pensar en el otro significa una renuncia a estas pasiones. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, verso 5, él dice lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? Porque nuestro modelo es Cristo y la solución a nuestros conflictos,
exteriores o interiores, los encontramos en Cristo. El modelo que nos presenta Cristo es totalmente diferente al hedonismo, a pensar en uno mismo. A los filipenses, Pablo les dice: haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no tomó esa condición como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose a la condición, haciéndose hombre, poniéndose en la condición de hombre. ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto renunció a sí mismo de tal manera que entregó su vida en total obediencia a ese plan que se habían trazado con el Padre. Entregó su vida en una cruz. En esa cruz, Cristo resuelve el problema de nuestras pasiones. Porque el problema de nuestras pasiones tiene que ver con una palabra que no nos gusta pronunciar porque nos suena un tanto religiosa, pero que es la causante de tanto conflicto interior, de tanto vacío, de tanta... Podemos ponerle un montón de nombres, de tantas depresiones, de tantas amarguras, de tantas soledades. Cristo en la cruz logró resolver nuestro problema interno. Cristo en la cruz cargó con todos nuestros pecados. Un día le preguntaron a un presidente de una nación qué entendía por pecado. Y este presidente dijo: entiendo que el pecado es estar desalineado con respecto a mis valores. Y esto es una verdad a medias. Porque el pecado tiene que ver con una desalineación o estar desalineados con respecto a los valores de Dios. El humano no fue creado para vivir una vida separada de su Creador. El cristiano fue creado para tener una vida en congruencia con los valores de su Creador. Y desde que decidió vivir para sí mismo, satisfaciendo sus propios deseos, se ha convertido en su peor enemigo. La iniciativa de resolver el problema de la humanidad la tomó Dios, enviando a su único Hijo. La iniciativa de solucionar nuestro problema interior, nuestro conflicto interior, esa iniciativa la tomó Dios. El único camino al Padre es Cristo. La única solución a nuestro vacío interior es poder acceder, transitar por ese camino. Cristo dio su vida por nosotros. Y esto no requiere de nuestro razonamiento, sino que
se aprecia y se valora creyendo. No tenemos la capacidad de resolver nuestros vacíos interiores. Podemos aliviarlos, podemos hacer terapia, podemos tener terapia de pareja, terapia de familia, aplicar estrategias de resolución de conflictos en determinados grupos mayores de personas. Pero el problema interno y profundo en el que batallan esas pasiones dentro nuestro, no está en nosotros resolverlo. Cristo es la verdadera paz que necesita nuestra alma. Nosotros podemos lograr paz transitoria. Podemos establecer acuerdos, poner ciertos órdenes en la convivencia y va a mejorar. Pero la verdadera paz no tiene que ver con reglas, no tiene que ver con acuerdos. La verdadera paz tiene que ver con una persona. La verdadera paz se llama Cristo. En este mundo, en este sistema, vamos a encontrar aflicción continuamente. Pero Jesús dijo: la paz que yo les doy no es como la paz que les ofrece este mundo. Porque la verdadera paz que necesita nuestra vida es una persona, y esa persona es Cristo. La verdadera paz es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre es Cristo. ¿Salvos de qué? Los cristianos creemos que luego de la muerte tenemos vida eterna. Y que depende de nuestras decisiones antes de morir el lugar a donde vamos a ir luego. Yo sé que muchos pueden decir que no existe el cielo o que no existe el infierno. Yo no puedo decir si existe o no, pero sí estoy segura de que conozco la paz que Cristo me da. Y estoy segura que no hay otra verdad más que Cristo, que no hay otro camino más que Cristo. Podemos convencernos a nosotros mismos de que no hay otra vida más que la que estamos viviendo en esta tierra. Pero ¿qué tal si nos planteamos la pregunta: ¿qué pasa si sí hay otra vida? Y si las decisiones que tenía que tomar mientras estaba acá, no lo hice. Algunos dicen que estamos viviendo los últimos tiempos. No lo sabemos. Hay indicios y hay señales de que puede ser. Pero más allá de que estemos viviendo los últimos tiempos, si nos toca morir hoy y no hemos tomado la decisión correcta,
vamos a estar en problemas luego. Como cristianos creemos que existe una eternidad y que mientras estamos en esta tierra tenemos la posibilidad de elegir lo que querramos. La solución a nuestros conflictos de convivencia está en Cristo, están en Cristo, solucionando nuestro problema interno. En nuestro interior tenemos esa conciencia que Dios ha permitido que esté, que nos hace conectarnos de alguna manera con el Creador. Tenemos como un reclamo interno que nos dice que Dios existe, que Dios es veraz. Dios nos busca. Dios ha demostrado su amor a través de la vida de su Hijo. No nos retardemos en tomar la decisión que tenemos que tomar. Que Dios los bendiga.